¿Sabías que uno de los principales requisitos de los sistemas de gestión de la calidad, como ISO 9001, es el control de documentos? Es el ADN de la organización, pues describen la forma en la que debe realizarse el trabajo. Seguir utilizando papel ya es impensable por el desperdicio que implica y por la dificultad de controlarlo. Pero aún controlar documentos digitales en servidores compartidos no es suficiente. A continuación te describiré 11 características que tiene la suite Métricos y que debe tener cualquier sistema de control de documentos para que sea eficaz y eficiente. La suite Métricos es una plataforma de apps que funciona en la nube. No necesitas instalar nada en tu computadora o dispositivo móvil. Puedes suscribirte a partir de $17 al mes. En tu navegador anota la dirección métricos.mx, oprime el botón de iniciar sesión y anota tu correo y contraseña. Una vez dentro de la suite Métricos, selecciona la app Control de Documentos y comienza a utilizarla. Cada empleado tiene necesidades diferentes y debiera poder organizar los documentos que utiliza de manera personalizada. Al compartir documentos en un servidor, todos los usuarios tienen que adaptarse a la misma estructura y ver lo mismo. No pueden copiar documentos o carpetas de documentos en sus computadoras personales, pues implicaría el riesgo de que varias personas utilicen versiones diferentes de un mismo documento y se pierda el propósito de estandarizar la forma en la que se realiza el trabajo. La suite Métricos contiene 3 carpetas. Una muestra todos los documentos de la organización, pero solo se pueden visualizar los que se tenga permiso de hacerlo. Otra carpeta muestra los documentos o carpetas de documentos que otros usuarios nos han compartido. Y en mis documentos, cada usuario crea carpetas y subcarpetas personalizadas para organizar los documentos que utiliza en su trabajo. Un mismo documento se puede agregar en 2 o más carpetas sin que se duplique, pues al modificarse se actualiza en todas las carpetas donde se encuentre. La app permite realizar búsquedas de documentos por proceso, departamento, propietario, fecha de creación o modificación, o por palabras clave en su descripción. Cada usuario solo debiera visualizar los documentos que utiliza en su trabajo, pues todo lo demás estorba. Al compartir carpetas de documentos en un servidor, los usuarios no solo ven los documentos que necesitan, sino también los que no necesitan, que generalmente son mucho más. Esto genera tiempo perdido para buscar documentos, o peor aún, confundirse y utilizar documentos incorrectos. En la suite Métricos, cada usuario solo ve lo que utiliza. La función filtro integra 3 pasos para filtrar documentos en piso de producción. Al identificarse el operador, se filtran los documentos que puede visualizar. Al seleccionar una estación de trabajo, se filtra lo que le aplica a esa operación. Y finalmente, al seleccionar un número de parte, solo se muestran los documentos que necesita para trabajar. Los documentos deben estar disponibles en el momento y lugar que son requeridos por los usuarios, ya sea en la estación de trabajo o en la oficina, e inclusive en el hogar o al viajar en cualquier parte del mundo, si se cuenta con permiso para su consulta remota. La confidencialidad de la información es crítica para todas las organizaciones. No solo es importante restringir el acceso a la información documentada, sino también establecer permisos de uso por documento y por usuario. Al otorgar permisos de acceso a un usuario en una carpeta de documentos de un servidor, se le da acceso a todo su contenido, aun y cuando no utilice todos los documentos que contiene. Se pueden proteger los documentos con una clave para poderlos abrir, pero dado que es la misma para todos los usuarios, al poco tiempo se pierde el control de quienes la tienen. En la suite Métricos se restringe el acceso del usuario con su identificación y contraseña, pero también se puede agregar una verificación de 2 pasos, en la que se envía una solicitud a un teléfono personal para autorizar su ingreso. En piso de producción, se puede asignar una tarjeta o llavero electrónico a cada empleado, para que ingrese al sistema de forma automática cuando se cuenta con esa tecnología. Estos dispositivos son únicos y no se pueden duplicar. También se puede restringir el acceso a la plataforma cuando un empleado se encuentra fuera de una ubicación geográfica específica, como la empresa donde labora. Y finalmente, a cada documento se le establecen permisos de uso por empleado, ya sea para que solo lo pueda visualizar en pantalla, para que pueda consultar versiones anteriores, para que lo pueda descargar o imprimir,
para que lo pueda compartir con otras personas o para que lo pueda editar, sustituir o eliminar. Los documentos continuamente se modifican y actualizan para adaptarse a los procesos. Es sumamente importante que al modificar uno, se actualice inmediatamente en todas las áreas donde se utiliza. Los documentos controlados en papel normalmente incluyen un sello de copia controlada y se lleva un registro de su ubicación. Cuando se modifican, se recolectan, destruyen y sustituyen las copias obsoletas. Cuando no se lleva este control, generalmente se identifican con un sello de copia no controlada para que sus usuarios estén conscientes de que pudieran no estar actualizados. Por esta razón es complejo y laborioso controlar documentos en papel. Controlar documentos en un servidor también es complejo, pues es difícil identificar si hay documentos duplicados con diferentes versiones y en diferentes carpetas, o peor aún, descargados en computadoras personales, donde son modificados para cubrir las necesidades particulares de cada usuario. En la suite Métricos, en lugar de que un documento se agregue a una carpeta, las carpetas son las que se agregan a un documento. De esta forma, solo existirá su última versión. Cuando un documento se modifica y libera, se actualiza automáticamente en todas las carpetas asociadas. Los documentos deben revisarse periódicamente para asegurar que se mantengan actualizados y vigentes. En un sistema tradicional, es difícil identificar los que están próximos a vencer en su revisión o por caducar, como sucede con certificados y licencias. En la suite Métricos, a cada documento se le establece una fecha de revisión o caducidad y se establece un periodo previo para notificar su próximo vencimiento. Las notificaciones se envían a sus propietarios para que los revisen y validen o los actualicen. Los documentos próximos a vencer se colorean en amarillo y una vez caducos pasan a rojo, y de suceder esto se escalan para alertar sobre su vencimiento. Si un documento es revisado pero no modificado, solo se actualiza su fecha de revisión. En caso de modificarse, también cambia su versión. Los procedimientos de trabajo generalmente involucran a múltiples personas, funciones o procesos. Para que estos sean funcionales, deben cumplir con los requisitos de todos los interesados. Para llevar este control en un sistema tradicional, normalmente se agrega una hoja al documento con las firmas de quienes lo validaron, pero es difícil asegurar que lo hayan revisado y aprobado quienes eran responsables de hacerlo. Cuando se crea un documento en la suite Métricos, se establece quienes deben revisarlo y aprobarlo antes de ser liberado. Cada vez que se modifique, el sistema envía una solicitud a estas personas para que lo revisen y aprueben, y hasta que no lo hagan, el documento no se libera para sustituir a la versión anterior. A cada documento se le establece un periodo máximo para ser aprobado o rechazado. Cuando se excede este tiempo, se notifica a sus niveles jerárquicos superiores para ser enterados. Cada usuario puede consultar un reporte que muestra los documentos que le han solicitado aprobar, así como los que ha solicitado aprobación, y de estos últimos, identificar quienes ya lo aprobaron o rechazaron, o quienes aún no lo revisan. Al rechazarse una aprobación, se retroalimenta a su propietario el motivo, para que lo corrija o adecúe. Cuando se modifica un documento, debe enterarse a sus usuarios sobre el cambio realizado. Para conservar evidencia de esto, generalmente se recolectan sus firmas en un documento impreso, lo cual es laborioso y genera desperdicio de papel. Al crear o modificar un documento en la suite Métricos, además de identificar a las personas que lo deben aprobar, se identifica a quienes lo utilizan, a fin de enviarles una notificación para que lo revisen y acusen de enterado. Los registros de acuse se conservan en el historial de cambios para su seguimiento. En algunos documentos es necesario conservar versiones anteriores como referencia, como en diagramas de diseño y contratos. Conservar y mantener relacionadas estas variantes en sistemas tradicionales puede resultar muy complejo. En la suite Métricos, se le puede especificar a cada documento si se conservarán versiones anteriores al ser modificados, y de ser así, especificar cuántas serán conservadas o simplemente indicar que se conservarán todas. Hay documentos relacionados que deben revisarse cuando uno de ellos cambia. Por ejemplo,
En los diagramas de diseño se identifican características especiales. Estas alimentan a una matriz que muestra las etapas de proceso donde son creadas o afectadas. De esta, se genera un documento que analiza los riesgos del proceso para cumplirlas, con el cual se elabora un plan de control para evitarlos. Y de este último, se generan otros documentos como instrucciones de trabajo, ayudas visuales y criterios de aceptación. Cuando un documento se modifica, ya sea en papel o en digital en la carpeta compartida de un servidor, es muy complicado identificar los documentos asociados que deben revisarse. En la suite Métricos, a cada documento que se crea se le pueden vincular documentos asociados. De esta forma, si uno de ellos se modifica, a los demás se les caduca en automático su vigencia para que sean revisados y validados. Estos vínculos se reflejan en todos los documentos asociados. Para compartir un documento con una persona externa, generalmente se le envía por correo electrónico. Al hacer esto, se corre el riesgo de que se comparta con otras personas y se pierda la confidencialidad de la información. En la suite Métricos, se pueden compartir documentos con personas externas para que los visualicen en pantalla y restringirles los permisos para descargarlos, imprimirlos o compartirlos con otras personas. Al modificarse estos documentos, pueden recibir de igual forma solicitudes de aprobación o de notificación para su revisión y acuse de enterado. Lo mismo se puede hacer con los proveedores, darles acceso al sistema para que nos compartan sus documentos y recibir en automático sus solicitudes de aprobación o de notificación de cambios. Al dejar de compartirle un documento a un usuario, este recibe una notificación y a partir de ese momento, desaparece de todas las carpetas donde lo haya guardado. Si te ha parecido útil la app Control de Documentos de la suite Métricos, te agradeceremos le des like a este video para que otras personas la conozcan. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y visitarnos en Métricos MX. Si deseas conocer nuestra plataforma, envíanos un correo a contacto@metricos.mx y con gusto te creamos una cuenta de prueba. No dejes pasar más tiempo. ¡Te esperamos!